Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Hoy vamos a hacer flan de café, un postre casero delicioso, muy fácil de hacer y que además queda súper cremoso. Comenzamos. Empecemos preparando el caramelo. Es muy sencillo, pero debemos tener mucho cuidado de no quemarlo y de no quemarnos. Coloca una taza de azúcar en una cacerola y cocina a fuego bajo hasta que se diluya por completo. En principio no debes tocar el caramelo, pero si notas que cambia muy rápido de color y corres el riesgo de que se queme en alguna parte, remueve con cuidado, porque si dejamos que esto suceda, al final quedará amargo y eso no es lo que queremos. Ten paciencia, a fuego bajo en unos 8 o 10 minutos deberá estar listo, con este color dorado oscuro. Por lo tanto, es momento de verterlo en el máximo cuidado en el molde que vamos a usar. Esta vez haré flan de café sin horno, es mi forma más común de hacerlo, y este molde viene genial. Es de aluminio por lo que el calor se dispersa muy bien y este en específico mide 15 por 10 centímetros. Dejamos de un lado el caramelo mientras se enfría en el molde y calentamos la leche con el azúcar, la vainilla y el café instantáneo. Las cantidades se las iré dejando en pantalla al final de este vídeo y en la cajita de descripción. Es importante que la leche no llegue a hervir nunca, solo la vamos a calentar para que el café y el azúcar se disuelvan un poco y los sabores se integren bien. Por lo tanto, cuando esté caliente pero sin llegar a la ebullición, retiramos y reservamos. Por otro lado, en un recipiente batimos 4 huevos. Luego integramos los huevos con la leche. Colamos para eliminar todo el resto grande de huevo que pueda quedar y así nos aseguramos de que nuestro flan quede súper cremoso. Cubrimos con papel de aluminio y cocinamos en una olla con agua hirviendo. A esto se le llama baño María. El agua debe estar muy caliente y sin que llegue al borde del molde, más bien que quede por la mitad o incluso un poco por debajo de esta. Aquí he puesto un paño de cocina para que no choque demasiado con el fondo de la olla y pueda estropearla. Luego de 45 minutos a fuego bajo, nuestro flan de café debe estar listo y lo comprobaremos retirando el papel de aluminio, con cuidado porque tendrá mucho vapor y puede quemarnos. Y vamos a introducir la punta de un cuchillo en su centro. Si sale limpia, como ven en pantalla, es que nuestro flan de café está listo, pero aún no es momento de desmoldarlo porque se estropearía. Debemos dejarlo enfriar por completo a temperatura ambiente y luego refrigerarlo un par de horas. Lo mejor será que lo dejes toda la noche. Este es el momento más esperado. Y es que además de oler de maravilla, sabe delicioso. En pantalla te dejo la lista con todos los ingredientes para que lo prepares cuanto antes.